En esta mañana vamos a continuar con el libro de Esther y les advierto, hay una larga lectura del verso 1 al verso 7 del capítulo 4 del libro de Esther. Hemos visto hasta ahora que Esther, la reina que fue arrebatada, ¿verdad?, de su hogar por el decreto del rey Asuero, está viviendo como esposa del rey en los lugares reales, allí en la casa real, teniendo todas las comodidades, teniendo todos los lujos, teniendo toda la atención que una reina puede tener en esa posición. Ya ha pasado el tiempo desde que Esther llegó a la casa real, y la semana pasada y antipasada hemos visto que llegó un hombre llamado Amán, y Amán, un hombre malvado, un hombre que está en contra del pueblo de Dios, de los judíos, se llenó de ira y se llenó de enojo porque el judío Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Y esto Amán no podía tolerar, no podía poder comprender la acción de Mardoqueo, por lo que tuvo que ir a donde el rey. Y aunque no le dio toda la información al rey, le dijo: hay un pueblo que tiene su propia ley. Hay un pueblo que no sigue tu ley. Hay un pueblo inclusive que es peligroso a tu ley porque se ve y se nota a leguas que no le interesa ni tan siquiera seguir tu decreto. Y le aconsejó al rey que entonces le dieran muerte a este pueblo. Y como conocemos al rey Asuero, un hombre bastante irresponsable, un hombre que no estudia, que no medita en sus decisiones, le dijo: claro que sí, y le dio el anillo de la autoridad a Amán, y Amán llevó carta a todo el reino, dejándole saber a todos la fecha y el día en donde los judíos serían ejecutados, donde los judíos serían llevados a la muerte. O sea que había un decreto, había una sentencia de muerte para el pueblo de Dios. Ahora yo quiero que usted se imagine, usted estar en esa posición. Quizá podemos imaginarnos algo más. Imagínese que usted tiene una enfermedad en donde usted no tiene ningún tipo de cura, no hay esperanza, no hay nada que usted pueda hacer para librarse de la muerte. No hay tratamiento, no hay medicina, no hay ejercicio, no hay absolutamente nada que lo pueda librar a usted de la muerte. Existe algo que va a crecer en su corazón y es la esperanza de un Salvador. La esperanza de algo sobrenatural que pueda usted librarlo de la muerte. La esperanza de que algún día usted se levante y vaya al doctor y le diga: ya usted está libre de todo peligro, no va a morir. Imagínese que usted tiene este tipo de sentencia sobre su hombro, una sentencia de muerte. Y por más que usted corra, por más que usted se esconda, por más que usted haga lo que quiera hacer, no se puede librar de esa sentencia. Lo que va a crecer en su corazón es el deseo de un Salvador, el deseo de algo sobrenatural que lo libre de su fin de muerte. En esta mañana, precisamente vamos a ver que frente al decreto de muerte, un Salvador es la única esperanza. Frente al decreto de muerte de los judíos, solamente existía una esperanza para los judíos y era un Salvador. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en estos versos bíblicos del capítulo 4. Nos ponemos de pie y leemos Esther capítulo 4, versos del 1 al 17. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de cenizas, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio.
Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestido para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicar y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunando por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Pueden tomar asiento. He dividido este mensaje en 2 puntos. El primer punto, del verso 1 al verso 3, el dolor frente a una condena de muerte, luto y dolor predominan. Frente a una condena de muerte, luto y dolor predomina. Y el punto 2, que el verso 4 al 17, frente a una condena de muerte, un Salvador es necesario. Frente a una condena de muerte, un Salvador es necesario. Aquí vemos en el verso 1, dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de cenizas, y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Aquí vemos que Mardoqueo se entera del decreto del rey. ¿Y cuál fue la reacción de Mardoqueo? Dolor, amargura, tristeza, luto. Porque esto es lo que produce una noticia de muerte. Este es el producto de la muerte. Tenemos que entender que la muerte no era algo normal para el ser humano. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza para vivir con Dios por toda la eternidad. Esto cambió cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios en el principio. No solamente murieron espiritualmente, sino que la muerte física también entró al mundo por un hombre. Ahora, hasta estos momentos, después de nuestros primeros padres, hasta ahora el siglo
21, la muerte continúa siendo significado de luto. Aquí Mardoqueo se está enfrentando a una sentencia de muerte. No solamente para él, no solamente para sus familiares cercanos, sino para todo su pueblo, para todo el pueblo judío que se encontraba en el reino, había una sentencia de muerte. Y por esto es que ellos, los judíos, se vestían de cilicio. Por eso se echaban ceniza. Era la práctica que tenía muchos pueblos, incluido el pueblo judío, de demostrar un dolor, de demostrar luto, de demostrar tristeza, de demostrar desesperación por lo que estaba a punto de acontecer. Fíjense que Mardoqueo clamaba a gran voz, amargo, con un amargo dolor, demostrando su luto, demostrando su tristeza a todos los que estaban alrededor de él. Y este luto era la evidencia de la gran tragedia que era por venir. Fíjense que no solamente Mardoqueo se vistió de cilicio, sino que también todos los judíos que estaban en el reino hacían lo mismo. Estaban tristes, estaban clamando, estaban demostrando su dolor. Pero hay algo más allá de simplemente demostrar el dolor. Aquí vemos que el autor de Esther, en cierta manera, quiere que nosotros conectemos esta práctica de estos primeros versos con lo que presenta en Joel, que voy a leer más adelante. Ellos no solamente estaban demostrando su luto, no solamente estaban demostrando su dolor, no solamente estaban demostrando su desesperación por el decreto del rey, sino que ellos estaban clamando a Dios por ayuda. Ellos estaban suplicándole a su Dios para que Él se moviera y tuviera compasión de ellos, tuviera misericordia de ellos. Fíjense lo que dice Joel, capítulo 2, verso del 12 al 14, dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Así que los judíos estaban clamando a Dios. Fíjense lo que dice el verso 14 de Joel. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá? Esta es la misma que dice Mardoqueo en el verso 14 a Esther. ¿Y quién sabe si para esta hora has venido o has llegado al reino? En la mente de los judíos, ellos entendían que si ellos se arrepentían, clamaban y lloraban delante de Dios, quizás Dios se movía en misericordia hacia ellos. Es una actitud de humillación, una actitud de arrepentimiento delante de Dios. Y quizás ustedes pensarán, ¿pero qué hicieron los judíos en el reino de Asuero? ¿Qué pecado cometieron ellos? Hermano, había una idea presente en la mente de los judíos que estaban en el reino. Y esto era constante. Y era que aún los judíos estaban viviendo en tierras paganas. Ellos tenían la oportunidad de irse y vivir fuera de esas tierras paganas. Pero por la comodidad y porque el rey no tenía ningún problema con los judíos y por la prosperidad del reino, ellos se quedaron allí en ese suelo pagano. Y quizás en el momento que ellos escucharon que había un decreto de muerte, ellos pensaron, he pecado en contra de Dios. Déjame clamar, déjame llorar, déjame demostrar luto a Dios, a ver si Él se mueve y nos salva. Esto era una total actitud de humillación delante de Dios. Hermano, y esto, fíjense lo que también dice Joel. Él dice, no rasgad vuestros corazones y no
vuestros vestidos. Joel estaba llamando a un arrepentimiento genuino de corazón, a una humillación genuina de corazón, a un arrepentimiento genuino de corazón. Y esto es lo que buscaban los judíos en el tiempo de Mardoqueo. Se demostraba exteriormente por cenizas, pero la intención era que de corazón ellos buscaran realmente el arrepentimiento delante de Dios. Y fíjense que esta es la misma actitud que debe de tomar todo ser humano en esta tierra. Esta es la misma actitud que debe de tomar todo aquel que aún no vive para Dios, que no vive para Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha confiado en el trabajo, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Fíjense que esta es la actitud ante la sentencia de muerte. Si el ser humano entendiera la sentencia de muerte que Dios tiene para todo aquel que vive sin Cristo, estuvieran suplicando y llorando, arrastrándose para que Dios se moviera en misericordia. Si el pecador supiera lo desagradable que es delante de Dios a causa de su desobediencia, su actitud fuera diferente. Si tan solo entendieran que la sentencia de muerte está sobre sus hombros, caerían de rodillas suplicando por perdón delante del Salvador. Pero hay algo que el pecador no puede hacer por sí solo. El pecador no puede tener convicción de pecado. El pecador no puede enterarse de su pecado y de lo grande que es su falta delante de Dios. Por eso es que continúan negando a Dios. Por eso es que continúan viviendo una vida lejos de Dios. Por eso es que rechazan las verdades de la Biblia. Por eso es que rechazan la comunidad de la iglesia. Por eso es que continúan siguiendo sus pasiones pecaminosas del corazón tras su destino o su felicidad. Pero si usted está aquí el día de hoy, es para que usted entienda que una vida sin Cristo, que una vida sin Dios, es una condena de muerte. Usted está destinado, usted está caminando hacia su propia muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Porque lo que sus pecados realmente merecen es el castigo eterno de Dios. Es la muerte eterna. Si tan solo el pecador entendiera su condición de miseria y muerte delante de Dios, entonces caerían de rodillas suplicando por perdón. Así como los judíos están demostrando humillación delante de su Dios para ver si Él los salva, para que Dios tenga misericordia de ellos. Y fíjense que en este punto Esther entonces le envía ropa a Mardoqueo. Y le envía ropa a Mardoqueo porque ella quiere que Mardoqueo se acerque a él y le cuente lo que está pasando. Porque si Mardoqueo entra o ven a Esther con Mardoqueo con esa manera de vestir, todo el mundo se daría cuenta que Esther es judía. Y él decía, llévale esta ropa y que se cambie. Y Mardoqueo no quiso recibir la ropa. Fíjense que hasta este momento Esther quiere tener en secreto sus raíces. Esther quiere tener en secreto su pueblo. Hasta este momento, Esther está pensando en mantenerse escondida. Hasta el punto que le lleva ropa a Mardoqueo, pero Mardoqueo así no la acepta. Así que continúan con este mensajero, este eunuco que le sirve de mensajero. Y ahí es cuando Mardoqueo entonces le dice a Esther que necesita interceder por su pueblo. Que realmente hay una sentencia de muerte. Y si Esther no hace algo a favor del pueblo, entonces esto va a ocurrir. Es por eso que vamos a ver que frente a una condena de muerte, un Salvador es necesario. ¿Qué le dice Mardoqueo a Esther en el verso 8?
Le dice, ve, intercede por tu pueblo, entra al rey y por favor suplica para que este plan de Amán no se dé a cabo. ¿Y qué le dice Esther? Esther le dice, Mardoqueo, yo te amo, tú eres mi padre, pero la ley dice que si yo entro sin ninguna invitación de parte del rey, si yo entro a aquel lugar, voy a morir. De nada va a servir, porque a la vez que yo entre a aquel lugar, una sentencia de muerte será para mí. Y Mardoqueo le dice, Esther, mi querida hija, no creas que te vas a librar de la muerte. No creas que eres diferente a los otros judíos. Si el pueblo judío en el reino muere, déjame decirte algo, Esther, tú también vas a morir. Así que de ambas maneras vas a morir, Esther. Entres delante del rey o te quedes callada, vas a morir. Y en este punto hay algo importante. En este punto vemos que Mardoqueo está llevando a Esther a tomar una decisión. Ya es el momento en que Esther tiene que dejar de estar escondida. Es el momento en que Esther tiene que salir a favor de su pueblo, y eso quiere decir que Esther revele que ella es judía. Hermanos, no se puede estar escondido y servir a dos señores. No se puede amar a Cristo, ser creyente, pero también amar al mundo y estar escondidos de ser cristianos. Hay momentos en los cuales hay que salir, y yo digo en todo momento hay que salir al mundo y dejarle al mundo conocer lo que nosotros somos. El creyente no debe estar escondido nunca. El creyente debe de hablar, debe de predicar, debe de exhortar y debe de mostrar con su manera de vivir que ama al único Dios verdadero. No se pueden vivir dos vidas en este mundo. Yo sé que ustedes lo han escuchado en muchas otras predicaciones de muchos predicadores. No se puede vivir en el mundo al mismo tiempo que agradar a Dios. Hay que tomar decisiones. Hay que salir a enfrentar el pecado. Hay que dejarle saber al mundo que nuestra identidad real, que nuestro verdadero nombre es cristiano. Que nuestras verdaderas convicciones están basadas en la palabra de Dios. Que realmente reconocemos quiénes somos. Somos pecadores, pero hemos sido redimidos por el Cordero de Dios. Hemos sido salvos. Y a causa de esa salvación nosotros nos debemos a aquel que entregó su vida por nosotros. No podemos agradar al mundo y deleitarnos en el mundo y bailar con el mundo y tratar de hablar como el mundo y camuflajearnos en el mundo al mismo tiempo que le servimos a Dios. Mateo 6:24 lo dice bien claro. No se puede servir a dos dioses. Y aquí Esther tiene que tomar una decisión. Ya Mardoqueo, en otras palabras, está diciendo ya es hora de que demuestres que eres hija de Dios. Ya es hora que demuestres que eres de parte del pueblo de Dios. Ya es hora que salgas a la defensa del pueblo de Dios. Fíjense que en el verso 14 es crucial, es importante. En el verso 14, Mardoqueo nos deja entender dos cosas. Mardoqueo nos deja entender nuestra responsabilidad, pero también nos deja entender nuestro descanso en Dios. Fíjense que Mardoqueo le dice a Esther, porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Él está diciendo a Esther, Esther, si tú no hablas, si tú no entras en aquel lugar, la salvación vendrá de otro lugar. Aquí Mardoqueo da a entender su confianza al Dios de pacto. Él sabe que si Dios prometió que iba a guardar a su pueblo, es porque Dios así lo hará. Y él confiaba en ese Dios de pacto, él confiaba en su Dios.
Él confiaba en que de alguna u otra manera Dios los iba a librar de la muerte. Fíjense que él dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mardoqueo sabía que Dios no iba a abandonar a su pueblo, que Dios está siempre al favor y al cuidado de su pueblo. Que Dios, si dice que va a salvar y va a preservar a su pueblo, es porque Dios de esa manera lo va a hacer. Va a guardar y preservar a su pueblo. ¿A qué nos recuerda esto? Esto nos recuerda a las palabras de Abraham cuando Dios le pidió que entregara a Isaac, su hijo, en sacrificio. En Génesis 22:8, luego que Abraham sube al monte, o de camino al monte, el hijo le pregunta, sí, tenemos leña y tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la víctima? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? ¿Qué contestó Abraham? Dios proveerá un cordero. Abraham confiaba en su Dios, confiaba en el Dios de pacto. Este es el mismo eco que escuchamos de Mardoqueo. La salvación vendrá de algún otro lugar. Hermano, a veces confiamos demasiado en nuestra manera de evangelizar. A veces creemos que depende realmente de nosotros la salvación de algún hombre. Y a veces decimos, o algunos dirán, déjame un día con tal persona y tú verás cómo va a poner la fe en el Señor Jesucristo. Como si la conversión, como si la salvación de algún pecador dependiera de nosotros. No depende para nada de nosotros. La salvación es Dios. El poder de la salvación es el Evangelio. Nosotros somos simples instrumentos en las manos de Dios. A veces pensamos que somos indispensables. A veces pensamos que nadie nos puede sustituir porque somos los que somos para traer a las personas a Cristo, o a nuestros hijos a Cristo, o a nuestros vecinos a Cristo. Hermano, no somos absolutamente nada, porque la salvación no depende de nosotros. La salvación es de Dios y la salvación la da Dios según Él quiere darla. Pero hay otra parte que Mardoqueo le dice a Esther. Mardoqueo le dice a Esther, la salvación puede venir de otra parte y va a venir de otra parte. Pero tú tienes responsabilidad, Esther. Tú tienes una responsabilidad grande. Y es realmente entrar a ese cuarto e intervenir por nosotros. Por eso Mardoqueo le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Así que aquí hay dos partes que no podemos confundir. Está la parte de que Dios es quien salva. Quizás usted ha evangelizado, ha hablado de Cristo, y cuando usted evangeliza y habla de Cristo y sale de ese lugar o termina la conversación en su casa, dice, qué reguero dije, qué disparate he dicho. Y a veces ese disparate es lo que Dios utiliza para que la persona venga a los pies de Cristo. Porque la salvación no depende de usted, la salvación depende de Dios. Pero Dios nos llama a una responsabilidad ¿de qué? De predicar, de compartir el evangelio a otros. Así que hay dos partes. La salvación es de Dios, pero nuestra responsabilidad es hablar del evangelio. No es que nos quedemos sentados y digamos, Dios es soberano, Dios hace todo lo que quiera, no me necesita, no hago absolutamente nada, me quedo inactivo. Eso no es a lo que nos llama a Dios. Dios nos llama a instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Dios nos llama a edificar a nuestros esposos, a nuestras esposas con la palabra de Dios. Dios nos llama a impactar a nuestros vecinos con un buen testimonio, pero también con la palabra de Dios. Dios nos llama a hablarle a nuestro prójimo, a nuestro compañero de trabajo con la palabra de Dios. Confiando en que la salvación es de Él y que Él salvará al que Él quiere salvar. Pero fíjese, le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Hermano, ¿quién sabe si Dios te ha puesto en el lugar donde te ha puesto para que otros vengan a sus pies? Usted tiene que pensar que
su vida está alrededor del Evangelio. De que su vida constantemente es una misión. Si usted está criando a sus hijos en su hogar y lo está educando, ¿quién sabe si Dios le dijo que se quedara allí para que el Evangelio sea predicado a sus hijos? Si usted trabaja en una farmacia, en un banco, en la industria, si usted trabaja por cuenta propia, ¿quién sabe si Dios lo ha puesto allí para que por medio de compartir el Evangelio otros vengan a los pies de Cristo? Estamos llamados a compartir el Evangelio. Estamos llamados a compartir nuestra pasión por Cristo. A que otras personas también vengan a los pies de la cruz y encuentren también la salvación. ¿Quién sabe si Dios lo ha traído hoy a este lugar, a esta iglesia, en este momento, para que usted escuche el Evangelio de salvación? Para que usted pueda comprender que por sus propias obras usted no puede ser salvo. Que usted es pecador y que necesita arrepentirse y confiar en el trabajo de Cristo para la salvación de su vida. ¿Quién sabe si usted ha llegado hoy y Dios le concede a usted la salvación? Escucha la voz del pastor, no de este pastor, sino de Cristo por medio de la predicación. Escucha la palabra de Dios y entiende que si está aquí en esta hora es porque Dios, tengo la seguridad de que Dios quiere que usted escuche el Evangelio. De que usted escuche que usted es pecador y que usted escuche que Cristo es el Salvador. ¿Quién sabe si para esta hora ha venido a este lugar? Quizás ese es el propósito por el cual usted está aquí esta mañana. Pero hermano, piense, si Dios lo tiene en donde lo tiene, hoy día quizás es para la bendición y la salvación de otros que están alrededor de usted. Evalúe y piense si está haciendo lo que Dios le pide en cuanto a la evangelización. Pero confíe en que la salvación es de Dios. Ahora, luego que Mardoqueo le dice esto a Esther, y le dice, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Esther comprendió, Esther entendió que ella no estaba en el reino para tener todos los placeres. Que ella quizás no estaba en el reino para tener todos los eunucos a su servicio. Que ella no estaba en el reino para deleitarse y tener quizás la mitad del reino para ella misma. Ella supo en ese momento su identidad. En ese momento Mardoqueo le dio a comprender que ella es parte del pueblo de Dios. Y ahí comprendió, para esto es que Dios me trajo a este lugar. Para esto es que yo fui arrebatada de mi casa. Para esto es que yo estoy casada con este rey. Para yo poder interceder por mi pueblo. Y es que Esther decide interceder. Y luego Esther, comprendiendo, le dice a Mardoqueo, necesito la ayuda del pueblo. En otras palabras, necesito la ayuda de Dios. Ayunen por 3 días, necesito la ayuda de Dios. Y fíjense lo que dice al final del verso 16. Si perezco, que perezca. Si muero, entonces que muera cuando entre delante del rey. Hermano, esto nos da un eco. Esto nos señala al Nuevo Testamento. Esto nos señala a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El libro de Esther nos lleva al jardín de Getsemaní. Cuando Cristo estaba allí en el Getsemaní y decía, Dios mío, líbrame de este mal, líbrame de esta copa. Pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Aquí se está haciendo el eco de nuestro Salvador. Esther arriesgó su vida por el pueblo de Dios, pero Jesucristo, nuestro Salvador, dio su vida por el pueblo de Dios. Para esto Dios envió hace 2000 años atrás a su Hijo Jesucristo, para salvar a su pueblo, para salvar a todos aquellos que se habían perdido, para que el pueblo reciba la salvación, para que el pueblo reciba la vida eterna. Quizás para esta hora es que hemos llegado hasta aquí. Hermanos, teníamos una condena de muerte. El pecado nos había llevado a la condena de muerte.
El pecado nos estaba arrastrando a la condena eterna. Sobre nosotros estaba el enojo de Dios, la ira de Dios por nuestros pecados. Pero en el tiempo preciso, en la hora exacta, Dios envió a su Hijo para que viviera una vida perfecta, muriera en la cruz del Calvario y resucitara al tercer día para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna, para que nosotros pudiéramos gozar de su comunión, para que pudiéramos ser llamados hijos de Dios, para que pudiéramos ser recibidos delante de su presencia, para que gozáramos de todos los beneficios de la salvación. Para eso vino el Señor Jesucristo, para morir y salvar a su pueblo, para libertar a su pueblo. Si usted ha venido a este lugar y usted no conoce, usted no vive una vida conforme a la palabra de Dios porque ha rechazado al Hijo de Dios, para esta hora quizás ha llegado, para que usted escuche que Dios extiende la salvación, que Cristo se le ofrece para que usted tenga perdón y vida eterna, para que de una vez y por todas sea perdonada y perdonado de sus pecados. Pero iglesia, miremos atrás y veamos la sentencia de muerte que teníamos y glorifiquemos a Dios, glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo, quien nos libró de la muerte y del pecado y nos ha asegurado la vida eterna juntamente con Él. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder como iglesia contemplar tu salvación, admirar tu salvación, valorar tu salvación, porque ciertamente estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Había una sentencia real sobre nuestros hombros de muerte. Y aún así tú nos amaste de tal manera que entregaste tu vida en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener perdón y vida eterna. Mi Dios, ayúdanos a vivir, no una doble vida. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a realmente anhelar la santidad, el servicio a tu iglesia y la obediencia a tu ley. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como pueblo del pacto, a amarnos unos a otros para que tu gloria sea manifestada en nuestra comunidad. Señor, ayúdanos a ser evangelistas. Evangelistas que reconozcan que la salvación no depende de nosotros, pero que sí tenemos una responsabilidad de compartir las buenas nuevas con otros. Mi Dios, ayúdanos por medio del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.